esta ecuación nos pide demostrar la función y su solución primitiva. Nos dice que la segunda derivada de y menos 2 por la primera derivada de y más y es igual a 0, donde y va a ser igual a e a la x por 1 más x. Bien, para empezar a resolver esto, vamos a resolver esta multiplicación, donde sería que y va a ser igual a e elevado a la x más x por e a la x, donde aquí vamos a hacer la primera derivada. Entonces, la primera derivada de y va a ser igual a la primera derivada de y elevado a la de e a la x más la primera derivada de x por e a la x. Entonces, la primera derivada de y va a ser igual. Para esto vamos a usar fórmula que nos dice que la derivada de e elevado a la u con respecto a x va a ser a e a la u por la derivada de u. En este caso, pero esto va a quedar como e a la x por la derivada de x, que la derivada de x sería 1. Entonces ya no lo ponemos. Más la derivada de una multiplicación, que esto es la derivada de u por v con respecto a x, que es igual a la derivada de u por v más la derivada de v por u. En este caso sería primero la derivada de x, que sería 1. Entonces solamente va a quedar e a la x más la derivada de e a la x va a ser e a la x por x. Entonces la primera derivada de y va a ser igual a 2 por e a la x más x por e a la x. Pero vamos a hacer la segunda derivada. Entonces la segunda derivada de y va a ser lo mismo. La derivada de e a la x va a seguir siendo e a la x. Entonces esto nos va a quedar como 2 por e a la x más la derivada de x por el x, pero esto ya lo hemos hallado. Entonces, esto nos va a quedar que es e a la x más x por e a la x. Bien, entonces la segunda derivada de y va a ser igual a 3 por e a la x más x por e a la x. Ahora sí vamos a reemplazar. Nos dice que la segunda derivada de y menos 2 por la primera derivada de y más y es igual a 0. Reemplazamos los valores. Esto nos quedaría 3 por e a la x más x por e a la x menos 2 por la multiplicación de la primera derivada de y, que es 2 por e a la x más x por e a la x más y es e a la x. Bueno, resolver la ecuación parcial de la derivada de u sobre la diferencial de x es igual a Euler's a la x menos z por x al cubo. Si x y z son derivadas independientes, entonces para resolver esta ecuación vamos a se resuelve de la siguiente forma. A ver, la derivada parcial de u por la diferencial parcial de x, que es Euler a la x menos z por x al cubo. Esto lo integramos pero con respecto a la diferencial de x. Entonces sería la integral de diferencial parcial de u por la derivada de x por la integral parcial de u. Esta base es igual a la derivada derivada parcial de u por x z x al cuadrado. Todo esto respecto a x. Ya. Entonces esto nos saldrá igual a la diferencial de u. De la derivada sobre la diferencial de u es igual a
es la integral de Euler menos, como z es un, como se llama, en aquí vamos a decir que z es una constante, lo sale de la integral, entonces sería x al cubo por la derivada constante, y aquí igual, ya, en aquí su integral sería igual a u, ya, y u sería igual a, como es x elevado a la Euler elevado a la x, es un integral, sería igual a la, la derivada de del exponente de Euler, de, que sería igual a 1 por Euler por a la x, que sería igual a Euler a la x, no cambia en nada, menos z, esto sí cambia un poco, que sería, esta su derivada sería, su integral sería esa, su integral sería x a la 4 sobre 4 sobre 4 y eso se suma por la constante, y en esto u Euler z x al cuadrado, y como la constante de t es en ese, la constante de aquí lo vemos como z, entonces sería la función de z, la función de z, y así se halla este problema, y así sale. Entonces, en esta ecuación vamos a resolver la ecuación diferencial parcial de la derivada parcial de u sobre la diferencial de t, y que es igual a 8x más 2t sobre u. Si, si la derivada independiente es t y x. Ya. Bueno, para resolver este ejercicio, lo hacemos es la derivada diente, ya, a ver, 8x 2t sobre u más ya. En ese caso, la u lo pasaríamos a multiplicar por la diferencial de u, y la diferencial t lo pasaríamos a multiplicar por la diferencial de, lo pasaríamos a multiplicar por 8x sobre t. A ver, esa u más igual, ya. En este caso lo vamos a integrar lo vamos a integrar. Y en este caso sería la integral de u sobre el de u con la diferencial de u es igual a la integral de 8x más más 2t. En este caso sería la integral de u sería u al cuadrado sobre 2u, ya, así.
Ya, así sería. Y este en este caso como es x y lo estamos integrando por t, este se va y solo sería t. T y 8x. Esto lo consideramos como una constante. Más 2t sería igual a t al cuadrado 2. Esto se va, se va. En total me quedaría 2u por... Esto lo paso a multiplicar. 8t. Ya se... Aquí se me olvidó la constante de aquí. Ya más t al cuadrado más la función de x, que en ese caso la constante vamos a decir que es x. Ya listo. Ya, entonces u sería igual a 16xt 2xt y la función de x. Como lo consideramos como constante, no cambia nada. Listo, listo. Y como está al cuadrado, lo paso a la raíz y sí, hasta aquí. Ya. Y así saldría la respuesta. Ejercicio número 65 nos pide demostrar de la función de y que su solución primitiva es segunda derivada de y menos 2 por primera derivada de y más y que es igual a 0. De la ecuación tenemos que ver si la solución es primitiva o no. Solución. Hallamos y que es igual a e elevado a la x por 1 más x. Nos da que y es igual a e elevado a la x más x por e elevado a la x. Ahora hallamos lo que es la primera derivada de y. Para ello tenemos que tener en cuenta la fórmula que de diferencial por e elevado a la u sobre diferencial de x, que es igual a e elevado a la u por la derivada de u. Y la segunda ecuación, diferencial sobre diferencial de x por u por v, que es igual a la derivada de u por v más la derivada de v por u. Desarrollando la primera derivada de y nos da que e elevado a la x más derivada de x por e a la x más x por e elevado a la x nos da que y, primera derivada de y es igual a e elevado a la x más e elevado a la x más x por e elevado a la x. Sumamos, nos da que la primera derivada de y es igual a 2 por e elevado a la x más x por e elevado a la x. Ahora hallamos la segunda derivada. Nos da que segunda derivada de y es igual a 2 por e elevado a la x más e elevado a la x más x por e elevado a la x. Sumamos, nos da que la segunda derivada de y es igual a 3 por e a la x más x por e elevado a la x. Reemplazando en la ecuación diferencial ordinaria la ecuación de segunda derivada de y menos 2 por primera derivada de y más y, que es igual a 0. Entonces, reemplazando la segunda derivada de y nos da que 3 por e elevado a la x más x por e elevado a la x menos 2 por primera derivada de y, que es 2 por e elevado a la x más x por e elevado a la x más y, que es e elevado a la x más x por e elevado a la x es igual a 0. Desarrollamos, nos da 3 por e a la x más x por e elevado a la x menos 4 por e elevado a la x menos 2 por e elevado a la x más e elevado a la x más x por e elevado a la x es igual a 0. Aquí sumamos, nos da 4 por e elevado a la x menos 4 por e elevado a la x, que es más 2 x por e elevado a la x menos 2 por x por e elevado a la x es igual a 0. Simplificando nos da que 0 es igual a 0. Entonces, por la respuesta podemos decir que entonces y es igual a e elevado a la x por 1 más x, que sí es una solución primitiva de la ecuación diferencial segunda derivada de y menos 2 por primera derivada. Problema 85. Obtener la ecuación diferencial asociada por la primitiva el logaritmo natural de y igual a ax al cuadrado más b.
Para este ejercicio vamos a realizar por la propiedad, ¿no? Entonces sería e elevado al logaritmo natural de x, esto igual a x. Esta es la propiedad. Ya. Ahora, entonces, eh, entonces, entonces sería no, la logaritmo natural de y igual a la elevado a la x al cuadrado más b. Esto nos daría que la y es igual al elevado al cuadrado más x al cuadrado más b. Ya, ahora lo que vamos a hacer entonces, la derivada, ¿no? Vamos a derivar. Una vez acá vamos a derivar. Entonces sería, ¿no? Que, que la derivada de y, pues sería, ¿no? 2ax por a elevado a la x al cuadrado más b. Ya, esa sería la derivada. Una vez que tenemos la derivada, reemplazamos, ¿no? Reemplazamos en esto. Reemplazamos en elevado a la x al cuadrado más b. En esto reemplazamos. Aquí vamos a reemplazar por y, ¿no? Por y. Entonces nos daría que la derivada de y es igual a 2a por x por y. Entonces la derivada de y es igual a y por 2ax. Ya. Aquí es donde vamos a hacer la segunda derivada. Ahí vamos a hacer la segunda derivada, ¿no? Entonces, esta es derivada 1. Aquí vamos a hacer derivada 2. Ya. Entonces sería que la derivada o la segunda derivada nos daría igual a y por 2ax más 2ay. Ya, una vez que hemos hecho la segunda derivada, entonces ahora lo que vamos a hacer es eh, obtener los datos, ¿no? Mira, acá obteniendo los datos, nos daría que 1 sobre y por la derivada de y daría igual a 2ax. Ahora, entonces, aquí vamos a resolver, ¿no? De la segunda derivada de y nos daría igual a y la primera derivada de y por primera derivada de y sobre y. Ahora lo sumamos a la primera derivada de y sobre y por x. Esto multiplica por la y. Ahora aquí es donde podemos simplificar. Simplificamos. Ahora la segunda derivada de y nos da que aquí no, y todo esto le vamos al cuadrado más esto no,
y sobre acá, como tenemos x, baja acá la x normal. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a ir resolviendo. Nos daría, ¿no?, que x por y al cuadrado más y multiplicamos por la derivativa de y. Esto todo lo dividimos a xy. Ahora, resolviendo esto, solamente nos daría que la segunda derivada de y es igual aquí. Como podemos ver, esto lo podemos pasar a este lado multiplicando. Entonces sería, no, la segunda derivada de y lo multiplicamos por xy, y de arriba bajaría normal, ¿no? La misma, más y así llegamos al resultado.